pacientes donde tú le intentas mostrar que está bien, pero hay algo psicológico que lo está afectando y no le permite ver lo que tú estás viendo bajo un concepto profesional. La gente no habla con la verdad. Entonces hoy en día todo el mundo desconfía. Entonces todo el mundo está buscando, preguntando, revisa alternativas. Pero ya fuera de eso, hoy en día los pacientes todo lo quieren solucionar por internet. Se datean con mala información por internet porque hoy en día los pacientes quieren saber más que los profesionales. He visto casos donde han abusado de los pacientes, han abusado de tratamientos que no necesitaban los pacientes. La última paciente que llegó ese día, una paciente, eran los dientes, y te lo digo, hasta el día de hoy han sido los dientes más hermosos que yo he visto en mi vida, naturales. Hicieron mal el procedimiento y además le desgastaron sus dientes naturales para colocarle carillas. O sea, se los desgastaron. Aparte de, así como he tenido otros pacientes que han llegado, que son de esos que les guste, se documentan más y llegan y me dicen, póngame a firmar lo que sea, que yo le autorizo que me desgaste los dientes. Claro, yo se lo pongo y le pongo el papel del terror donde le explico todas las peores consecuencias que le pueden suceder. Hay pacientes que no les importa. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, el podcast de Kenneth. El día de hoy tenemos un invitado maravilloso, Luis Mauricio Aragón, un gran ser humano, un hombre el cual ha dedicado su vida al servicio de sus pacientes como odontólogo. Y vamos a ver en este espacio, en esta historia que él nos va a ir contando, cómo su vida fue llegando a este punto en el cual hoy día él es uno de los más reconocidos odontólogos de la ciudad de Barranquilla. Y además de eso fue Rey Momo. Y vamos a hablar, Sí, un poco de esa historia. ¿Cómo estás, Luis Mauricio? Bienvenido. Gracias, Ken, por la invitación, de verdad. Qué bacano. Y que es mi primer podcast luego de terminar toda esta travesía. Esa post-Momo. Sí, acabo de salir. La semana pasada estuve desconectado de todo. Y esta semana pues ya salí a atender pacientes, a dar entrevistas. Y este es el primer podcast al que me invitan. O sea, que ya otra vez estás volviendo otra vez activando todo, ¿no? Todo lo que me tocó ponerle pausa para poderme dedicar a ese proyecto cultural. Bueno, empecemos hablando un poco sobre eso. Cuéntanos qué es ser Rey Momo, porque nosotros normalmente vemos mucho que hay una gran influencia de la reina, de la parte femenina, sí, pero muchas veces se deja como de lado el Rey Momo, como que ocupa un lugar secundario. ¿Cuál es la importancia del Rey Momo en esta fiesta cultural que es el carnaval? Bueno, mira que normalmente la figura del Rey Momo en teoría debería ser la principal. Sin embargo, no surge de esa manera porque en realidad el Carnaval de Barranquilla celebra las fiestas del dios Momo. Exactamente. Entonces, partiendo de ahí se crea la figura del Rey Momo, que fue desapareciendo con el tiempo, y posteriormente en los clubes sociales nace la figura de la reina, la cual obviamente tiene mucha más relevancia y por muchísimos años se destacó. ¿Cuál es el papel fundamental del Rey Momo? Pues dependiendo del enfoque que cada persona seleccionada quiera darle. Normalmente, pues si quiere puede ser solamente el acompañante de la reina, o en mi caso, que me dediqué a enseñar cultura, tradición y las verdaderas raíces de nuestra fiesta, que fue el enfoque que yo le quise dar al papel del Rey Momo, sin pensar que iba a tener tanto auge y tanta acogida. O sea, fue muy bueno. Sí, el balance precisamente que estuvimos en reuniones estos días entregando el balance fue positivo y fue excelente porque a la gente le gustó aprender a través del Momo. A través del Rey Momo, normalmente era a través de la reina. Sí, pues normalmente la reina siempre se encarga mucho más de darle visibilidad a la cultura. Yo me encargué mucho más de enseñar desde la raíz y la profundidad de dónde nace este carnaval, enseñarle a la gente de dónde nace cada una de nuestras danzas patrimoniales y todo esto. ¿Qué te llevó a ti a meterte a vivir esa historia de ser Rey Momo? Bueno, a mí me llaman el miércoles de ceniza del año pasado. Del año pasado. Y en ese momento me proponen ser Rey Momo. Me tomé un mes aproximadamente para tomar la decisión porque me tocaba poner en pausa muchas cosas de mi vida, de mi día a día a nivel profesional, a nivel social, a nivel filantrópico. Y fue ahí cuando dije, bueno, listo, después de un mes de pensarlo, vamos a echarlo para adelante, vamos a hacer este proyecto y si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Y poco a poco, digamos que fui poniendo en pausa las cosas. Inicialmente no fue tanto, pero a medida que se acercaba el carnaval, pues sí me tocó ir dejando a un lado mi vida. Tu parte profesional. Para dedicarme 100% a este proyecto y poderle dar a las personas lo que quería darle a través de las redes sociales, de mis visitas a los diferentes eventos y pues el resultado que se vio en carnaval.
¿Y qué aprendiste tú de esta fiesta, de la cultura de la gente, del pueblo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué enseñanza te dejó principalmente esto? Mira, hay algo que es muy notorio. Cuando se trata de cultura, cuando se trata de carnaval, aquí en la ciudad de Barranquilla, el estrato social no cuenta. El estrato social creo que lo tienen todavía marcado algunas personas en la cabeza, pero en su gran mayoría las personas no les importa sentarse al lado de quién, no preguntan quién es el que está sentado al lado, no importa el color de raza, no importa ni siquiera la convicción política que puedan tener. Y yo vi Es una disfrutar, fiesta que une a todos. vi disfrutar a las personas de norte a sur sin tantos estigmas o paradigmas como se suele ver diariamente en muchas cosas. Entonces me di cuenta que el carnaval es una fiesta cultural que termina uniendo. Claro. Y bueno, el lema de nosotros este año que era en el bordillo cabemos todos, porque era la invitación, es un lugar donde todos cabemos. Y entonces decíamos, bueno, se sentó Shakira en el bordillo, nos sentamos todos. Y eso lo hizo Shakira, fue el año pasado, ¿verdad? El año pasado, en la Año Guacherna anterior. del año pasado, 2025. Claro, imagínate una figura de la altura de Shakira y mostrar ese desparpajo de vivir el carnaval Ahí lo en ves la tú. calle. Obviamente, por ser ella una figura tan pública y tan aclamada, pues le tocó camuflarse y vivirlo, pero lo vivió ahí. Claro. O sea, no perdió la oportunidad de vivirlo de cerca, de enseñárselo a sus hijos, y eso es lo que te muestra a ti lo que es el verdadero carnaval. Exactamente. Entonces, la enseñanza principal fue eso, que es una fiesta que une, Que une. y nos mezcla a todos por igual sin distingo ni de género ni de ideología política. La fiesta une. Creo que todavía hay que trabajar más en algunas personas Ok. para dejar de generar contenido de división o de odio, porque todavía se sintió un poquito en redes sociales, la comparación de una reina con la otra, O de sea, un carnaval con el otro, Pero si al final el carnaval es el mismo. cuando al final el mensaje de nosotros, de tanto los reyes de la 44 como de Carnaval SAS, que son los de la Vía 40, incluso de la comunidad diversa, que son los de la comunidad gay, el mensaje fue, somos un solo carnaval. Aquí después de que tengamos respeto y sepamos que el trabajo que estamos haciendo, el carnaval es uno solo y nos une a todos, pero sin embargo todavía había en redes sociales algunas personas que intentaron generar divisiones y afortunadamente no lo lograron. Digamos que eran chispitas que se prendían, pero se apagaban a los 2 días porque, exacto, creo que la gente estaba más esperando que hubiera esa unidad, que hubiera ese trabajo en equipo que se hizo y se logró. Y es tú me decías detrás de cámaras que es un contrato, o sea, una cosa bien organizada, Sí. lo cual tú tienes que dedicar todo el tiempo y la disposición a Tus eso. redes sociales, tu tiempo, los compromisos que te haces que es una inversión grandísima que uno hace de manera individual, tanto los reyes adultos como los infantiles. O sea, esto es un contrato que va igual para todos. Obviamente con los niños se hacen responsables sus padres, a nosotros nos toca enfrentar todo lo que este contrato demanda porque es la responsabilidad de un patrimonio cultural. Imagínate, o sea, Sí, no, o no sea, es cualquier cosa. Y es un patrimonio Claro. que no solamente le pertenece a Colombia, sino que es patrimonio de la humanidad. O sea, nosotros en el 2003 nos dieron el título de Patrimonio de la Humanidad. O sea, te están entregando un patrimonio de la humanidad en tus manos para que hagas un trabajo de excelencia y lo ayudes a crecer. Exacto. Entonces hay una responsabilidad bastante grande en ese sentido. Pues bueno, fue un honor, pienso que fue un honor para ti haber Sí. recibido ese título. ¿Y ellos por qué te contactan? ¿Algo vieron en ti? ¿Algo habías mostrado en algún momento como para que ellos te contactaran? Ya me estaban siguiendo la pista. Hicieron seguimiento. Ya ellos me estaban siguiendo la pista. Bueno, yo he estado vinculado al folclore y a la cultura desde muchísimo tiempo antes. Yo también había sido capitán del Carnaval de Barranquilla en Nueva York. Había trabajado con corporaciones culturales. También tengo un musical escrito sobre el carnaval. Entonces yo he trabajado bastante la parte de carnaval. De hecho, basado en lo que yo tengo escrito sobre carnaval en el musical que yo escribí, nace todo el desarrollo de lo que fue mi carnaval. Simplemente lo traté de llevar poco a poco a las redes sociales para mostrarle a las personas. Entonces digamos que ellos ya ahí me estaban siguiendo la pista. Qué bueno, entonces ellos te contactan y tú que sí. Sí, bueno, como te dije, me tomó un mes, pero luego de ese mes que logré como organizar mi vida y saber que tenía que renunciar a algunas cosas, pues supe que sí lo podía hacer. Pero créeme que al comienzo entré con muchos nervios, con mucha ansiedad, porque Claro. no sabía exactamente a qué me iba a enfrentar. Ok, ¿en algún momento te llegaste a arrepentir? No, No. no me pasó. No, No me pasó. Creo que al contrario, fui cogiendo como más fuerza
incluso el plan de trabajo que tenía terminé modificándolo para hacer cosas mayores todavía. Porque me enamoró tanto el proyecto, quedé enamorado del proyecto de carnaval de la 44 específicamente, que es como tan puro en sus raíces culturales, que quise trabajar aún más en esa parte. Ok, Y si perfecto. Dios me lo permite y ellos también me lo permiten, seguiré ahí. Seguirás allá con ellos. Sí, claro. Perfecto. Bueno, entonces ya saltando ese tema, pasando la página, cerrando ese capítulo ya de lo que viviste, de tu experiencia como Rey Momo, hablemos un poco de esa parte tuya profesional y cómo llegamos a este punto. La realidad, lo que ya volví. Sí, cómo llegamos al punto de Luis Mauricio, odontólogo, reconocido en la ciudad. ¿Y cómo llegamos a este punto? O sea, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Por qué decidiste, tomaste la decisión de ser odontólogo? ¿Te visualizabas así como estás hoy día? Bueno, en 4 meses cumplo 19 años de ser odontólogo. Ok. Entonces empecé a trabajar en mi marca personal. Todavía ni siquiera cuando existía el boom de las redes sociales. Creo que lo único que había era Facebook en ese entonces. Y empecé a trabajar en mi marca personal, que quería marcar una diferencia. Yo veía y tomaba de referentes muchos odontólogos que fueron mis docentes o muchos odontólogos pues que ya eran reconocidos en su momento y que se hicieron un nombre cuando no había redes sociales. Ok. Que eso era un reto. Claro. Incluso cuando tú lo ves en artistas, que hoy en día es tan fácil montar una canción en plataformas luego de haberlas creado y contratar cualquier cantidad de creadores de contenido que la pongan a sonar y Hacen se un vuelve challenge de eso en TikTok y ya se y se vuelve viral la canción de repente, pero tú te quedas pensando y tú dices, ¿cómo hacían esos artistas que iban disquera por disquera pidiendo una oportunidad? Y creo que esa fue la época en la que me tocó a mí. Cuando yo salí, cuando me gradué, pues lo único que había que hacer era simplemente demostrar con el trabajo lo que se podía hacer. Trabajé en algunas clínicas, alcancé a gerenciar una clínica que tenía sedes aquí en Valledupar y en Riohacha, y le agradezco enormemente a la clínica que me dio la oportunidad por hacerlo. En ese momento también tuve mi consulta particular. Yo salía de esa clínica y en las noches me iba a atender a mis pacientes en una consulta particular que tenía. Y luego de eso es cuando decido irme al país e irme a estudiar por fuera. Y empecé entonces ya a prepararme, a enfocar ya mi carrera en lo que me quería especializar. Y pasado ese tiempo, regreso en el 2012 y ya en el 2012, junto con mi hermano, montamos nuestra primera clínica odontológica y que se llama Identis, que es la clínica que todavía tengo hoy. Y con eso, digamos que empezamos desde ser un 26 de octubre. Tanto me acuerdo, es un 26 de octubre, el día del cumpleaños de mi hermano, estábamos sentados en la recepción de la clínica sin un paciente. sin ni un paciente. Ahí estábamos. Así empieza todo el mundo. La clínica nueva, impecable, espectacular, de lujo, todo, no teníamos ni un paciente. Sin pacientes. Y todo fue como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces empezamos a contratar el personal, la recepcionista, las auxiliares. Los primeros meses fueron muy duros. Obviamente contamos con el apoyo de mi papá, que estuvo siempre ahí. Al comienzo mi hermano es odontólogo, pero la especialidad de él es de cirugía, él es cirujano e implantólogo. Y poco a poco fue saliendo la clínica adelante y fuimos ganando un reconocimiento. Tanto que en el segundo año nosotros logramos abrir una segunda clínica en el sur de la ciudad, que tenía otro nombre, se llamaba Novadentis. Y creció tanto y nos fue tan bien, solamente que nos tocó cerrarla por problemas de seguridad. Es un sector de la ciudad que era bastante golpeado con el tema de seguridad. Mi papá vivía angustiado todo el tiempo con esa sede de la clínica, que parecía una gallina de huevos de oro en realidad, pero era más lo que se exponía a uno. Claro. Terminamos vendiéndosela a una de las odontólogas que trabajaba en esa clínica y la odontóloga nos robó. Se robó la clínica por completo. Wow. Ella saqueó la clínica, se la entregó por un contrato donde ella lo iba a terminar pagando poco a poco. Digamos que le vendimos la clínica a crédito, porque sabíamos que era un costo que nadie podía sacar como de repente. Y cualquier día saqueó la clínica, se llevó todos los equipos y se fumó. Y se fumó. Por ahí la veo a veces que trabaja en algunos lugares y todo, pero sufrimos un robo. Trabajamos también con personas que dentro de tu equipo de trabajo y nos hicieron desfalco, nos estafaron desde la parte administrativa como la parte asistencial. Y al final, digamos que en medio de tantas cosas que uno dice, wow, qué difícil es tratar de conseguir gente honesta para trabajar. Hoy en día tengo un equipo de trabajo que no lo cambio por nadie porque son espectaculares
y ya tiene más de 9 años de estar trabajando conmigo. Entonces, digamos que no fue fácil porque me tocó enfrentar retos y estando jovencito, a mis 25 años, enfrentarme a todo esto que te pueden desanimar y que en realidad nos desanimaban. Desaniman, claro. Y que en realidad nos desanimaron. A mi hermano y a mí nos desanimaron muchísimo. Luego empezamos a trabajar, digamos que nos enfocamos con Identis, que es nuestra clínica principal, y pues ya después de eso terminó surgiendo que mi hermano no le gustaban las redes sociales. En el 2012 yo abro mi Instagram y le empiezo a dar un enfoque para mostrar mis tratamientos, algo que no se hacía. Cuando puramente comercial, porque cuando el Instagram empezó era una red social, claro, como Facebook, para socializar. Y no tenía todas las herramientas que tiene, solamente se podían subir fotos. Fotos, ni siquiera videos. No, ni siquiera habían historias, no existía nada de eso. Y una cantidad de filtros feos que uno le colocaba cuando yo no borro nada y están mis fotos, mis primeras fotos con esos filtros tan feos. Eran muy oscuros, como opacos, amarillos. Sí. Y ahí empecé a mostrar como esos antes y después de mis tratamientos. Entonces, poco a poco, la gente empezó a conocer un poquito más de mis tratamientos. Decir que conté con mis amigos para que fueran a atenderse, no se iban a atender conmigo. No. O sea, nunca pasó que mis amigos iban y se atendían. Eso no pasaba. Ya después, con el tiempo, digamos que aprendieron a confiar en mí, confiaron en mi trabajo y se terminaron atendiendo. Pero inicialmente, pues yo entendía quién se iba a querer ir a atender a una clínica que apenas estaba comenzando y que estaba ganando un nombre, pero ya para ese entonces ya yo tenía 5 años de experiencia como odontólogo, ya había trabajado, ya tenía buen reconocimiento y las cosas que había hecho las había hecho bien. Pero fue muy difícil poder entrar a un mercado que estaba saturado y que tenía una tendencia, que eran los dientes de chiclets. Cuando yo regresé a vivir a Colombia, con todo este concepto de estética, con todo lo que ya yo había estudiado. ¿Y tú crees que ya hoy día esa tendencia no la hay o todavía la hay? Mira, todavía veo gente con esos dientes así. Esta semana es una tendencia, pero hay muchas personas que están entendiendo que no es un tema estético, es una tendencia como tal, porque eso en nada aplica bajo ningún concepto estético. Claro, eso no es pero estético. Hoy en día las personas sí están despertando porque a mi consulta cada vez se llena más y más de gente queriéndose quitar eso y transformar su sonrisa en algo mucho más natural. Pero cuando yo llegué, lo que estaba marcando la tendencia eran esos dientes extra blancos, entonces fue un mercado más difícil para conseguir, porque yo cómo le hacía entender que las sonrisas naturales no pasan de moda. Entonces, hacer un diseño de sonrisa que se viera natural, una sonrisa perfecta, fue algo que me tocó pedalear hasta que las personas pudieran entender, y el reconocimiento que me dieron es que el doctor Luisma es el que hace las sonrisas naturales. Entonces, cuando ya eso empezó a tener reconocimiento y ya me empezaron a invitar a programas de televisión, las revistas me hacían entrevistas, me invitaban a canales incluso por fuera, incluso tuve una campaña, la oportunidad de hacer una campaña en Nueva York que se llamaba The Stars Behind the Stars. Fue cuando yo dije, voy por el buen camino, no me voy a rendir y voy a seguir insistiendo en el tema de las sonrisas naturales, de enfocarme en esa parte estética que sigue estando a la moda sin ser una moda, porque es que lo clásico... Lo natural no es moda. No, exactamente. Lo natural es natural. Y entonces, ¿hasta dónde? Qué interesante que tocaste eso. ¿Hasta dónde los diseños de sonrisa que impactan mucho hoy día, influenciados en redes sociales, hasta dónde es una moda, una tendencia, y es por presión social o es verdaderamente por algo estético de salud? Mira, se puede hacer por salud, se puede hacer por algo estético, complejos que a veces tienen las personas, y hay cosas que se vuelven más tendencia de moda. Yo siempre digo, si usted se quiere poner dientes de reggaetonero, yo no soy el odontólogo de los para ponérselos. Sí, y esto puede ser un comentario que la gente, tú sabes que hoy en día la gente se ataca por todo, sí, pero claro, es verdad. Sí, ¿por qué? Porque hay gente que ha ido con los dientes y me ha mostrado las sonrisas que yo quiero, los dientes de Nicky Jam. Vea, eso se le ve bien a él, que canta reggaetón y tiene su estilo, pero una persona en el día a día, estar viendo una persona con ese tipo de sonrisas y que además ese tipo de dientes muchas veces lo que trae es más perjuicios que beneficios. Y uno intenta hacerle entender eso al paciente. Yo te contaba ahorita que tuve el caso de una paciente de España que nunca subí a redes sociales porque la paciente me pidió los dientes más blancos que existieran. Más blancos que... Cuando me los pidió, yo le dije, pero ¿por qué me buscas a mí si esta no es mi línea? O sea, me estás buscando. Y me dijo, no, es que yo quiero que usted me los haga porque es que me recomendaron con usted.
Entonces yo le dije, bueno, listo, yo te los hago. Traté de hacerles la morfología más estética, más natural posible, pero el color era una cosa que chillaba muy feo. Muy blanco. Y sin Pero embargo, eran en cerámica, eran en en disilicato cerámica. de litio. Ok. Y cuando la paciente se fue, a los 6 meses me escribió y me dijo que ella tenía los dientes amarillos, que ella los quería más blancos. O Y sea me que tocó mandarle certificado, decirle, mira, es que yo te puse el color más blanco que existe, que yo ese color incluso en la paleta de colores siempre lo tengo escondido, para que los pacientes ni siquiera lo vean. Cuando yo le digo al paciente, bueno, mira, estos son los colores que yo te sugiero, ¿cuál te gusta? Yo eso lo escondo. lo escondo literal. Y sin embargo, a esta paciente se lo saqué porque la vi tan obstinada y luego de 6 meses dijo que los dientes, que ese no era el color que ella quería, que ella los quería más blancos. Y yo le dije, no existe un color más blanco. Me tocó mandarle y certificárselo porque creo que ya hay un tema de percepción de los pacientes que es un tema serio que nos demandan a nosotros cosas que ya no podemos hacer porque es imposible hacerlo o les puede afectar la salud oral o bien ya no existe, como en el caso de un color más blanco que el que le puse a ella. Claro, y entonces, ¿hasta dónde sí hay la presión social ejerce para que, para que esos pacientes acudan para estar a la moda y con la tendencia? La presión social y un componente psicológico, porque uno se da cuenta atendiendo a los pacientes, y creo que a ti te pasa como cirujano, que hay pacientes donde tú le intentas mostrar que está bien, pero hay algo psicológico que lo está afectando y no le permite ver lo que tú estás viendo bajo un concepto profesional. Y se lo estás diciendo porque es que es muy fácil venderle a un paciente. Uno coge un paciente que viene con un complejo y lo enreda y le saca la plata que quiera. Pero creo que la ética a veces a mí, por ejemplo, en mi caso, yo no soy capaz de coger un paciente y envolverlo para sacarle cualquier cantidad de plata solamente para cumplirle lo que tiene en su cabeza cuando yo sé que no va a quedar bien. Mi equipo de trabajo me lo dice, mi auxiliar es una de las que me dice, usted es el único odontólogo que no le gusta vender. Yo digo, es que mi trabajo se vende solo, yo no tengo por qué coger a los pacientes y enredarlos o aprovecharme de lo que yo veo que es su debilidad para tratar de venderle más. Porque primero, Claro, porque número uno, claro, no está bien. Número dos, no lo estoy ayudando, lo estoy afectando. Claro. Y digamos que reforzando ese problema psicológico que también puede tener. Eso que tú dices es muy importante porque hay muchos pacientes que llegan a acudir los servicios, tanto los tuyos como los míos como cirujanos, y ellos tienen algún grado de afectación psicológica. Sí. Y donde hay una línea delgada que no hay respeto en esa parte profesional, tú te puedes aprovechar de eso. Te puedes aprovechar de eso para crear más esa necesidad y esa ansiedad de querer. Y es que a mi consulta llegan. He visto casos donde han abusado de los pacientes. Han abusado de tratamientos que no necesitaban los pacientes. Es una cosa, o sea, esto es una realidad y yo creo que los pacientes al final terminan como dándose cuenta que se la embarraron y terminan obviamente dándose cuenta que el profesional lo que hizo fue aprovecharse de su momento, de su debilidad o de su trauma, por decirlo así. Entonces llegan acá y cuando yo los reviso, me doy cuenta y digo, qué pesar. Tuve el caso de una paciente, por ejemplo, la paciente es de Estados Unidos, muy meticulosa con el tema de sus dientes, se hizo una transformación estética, es una profesora retirada en los Estados Unidos, ya pensionada, se dedicó allá a su familia, a viajar, a disfrutar la vida. Lo primero que hizo fue transformarse su sonrisa. Y estando en Estados Unidos, cuando se regresó a su casa, se le fracturó una calcita de una muelita, de la última muelita. Cuando ella me manda las fotos, ella me dice, me voy de urgencia. Y cuando yo reacciono y le respondo, ¿qué te pasó? Me dice, ya me sacaron la muelita. Me sugirieron que me pusiera un implante. Y cuando yo veo la radiografía y veo la foto, yo digo, ¿cómo así? Eso con una calza se hubiera resuelto. Pero lo que hicieron allá fue sacarle la muelita para venderle un implante dental, que obviamente sale mucho más costoso. Cuando yo le cuento a ella esta situación, pues ella obviamente se sintió frustrada y lo que hizo fue que viajó acá a Colombia nuevamente y nosotros pudimos hacerle ese implante que no necesitaba. Nos tocó colocárselo porque una persona se aprovechó de que la vio tan nerviosa y le sacó un diente que se podía rescatar, que se podía salvar. Y casos como esos te puedo contar muchos que me han llegado a consulta. Bueno, cuando hablamos de diseño de sonrisa, me imagino que eso abarca una amplia gama de cosas que se pueden realizar.
Sí. ¿Cómo es un diseño de sonrisa natural y cuándo son diseños de sonrisa que verdaderamente, lo que mencionabas ahorita, no son tan naturales y no son estéticos? Mira, hay un concepto de estética que yo lo enseño cuando he dictado charlas y cursos, y es que nosotros, el que le gusta trabajar la parte estética, lo único que tiene que hacer es tratar de imitar la naturaleza dental. La naturaleza te da a ti los parámetros, las líneas, te muestra el diseño, la forma. Cada paciente es completamente diferente. Pretender diseñar, hacer un diseño, crear un diseño de sonrisa y ponérselo a todo el mundo por igual, eso es terrible. Porque hay pacientes con dientes grandes, con dientes redondos, con ángulos curvos, con ángulos más afilados, con terminaciones triangulares, más angostos arriba y más anchos abajo. Existe una variedad de dientes que pretender hacer una misma carilla y ponérselas a todos por igual es lo más desastroso que yo he visto en la odontología y en muchos casos que llegan a mi consulta. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es evaluar al paciente y determinar la línea natural del paciente por donde yo me puedo guiar para tratar de imitar esa naturaleza dental, perfeccionándola, obviamente en dientes que ya se han desgastado, que se han envejecido, y lo que busco es tratar de devolverle lo bonito de su naturalidad. Obviamente, uno perfecciona un poquito más, le mete un poquito más de detalle, y eso nos da a nosotros, digamos que el resultado que hemos tenido a lo largo de todos estos años, pero el foco en donde yo me baso es tratar de imitar lo que la misma naturaleza me dice, cómo es el diente del paciente. No ponerme a inventar. Cuando uno se pone a inventar es cuando vienen los problemas y los dolores de cabeza. Ok, entonces, ¿y qué opciones hay? Yo llego a la consulta contigo, que quiero hacerme un diseño de sonrisa. ¿Qué evaluación me harías a mí para determinar cuál sería mi mejor Mira, por opción? ejemplo, si tú serías mi paciente, yo lo primero que te voy a decir, sonríe. Sonríe. Y lo primero que te digo es, no te voy a hacer diseño de sonrisa. Ya no necesito. No, Ah, yo a ti no bueno, te haría no diseño de soy tan malo. sonrisa. ¿Por qué no te haría diseño de sonrisa? Número uno, tus dos dientes de adelante son súper grandes. Ok. Ponerte unas carillas Ya es... dientes grandes no es candidato. Dientes grandes no es candidato. Lo que normalmente uno le hace a un paciente con dientes grandes es perfilarle los bordes. Entonces uno le hace un diseño de bordes que se le vea bonito, porque normalmente con el tiempo los bordes se van desgastando, digamos que se astillan las orillitas. Vamos a ponerle resinitas en unos bordecitos y listo, pare de contar. No hay necesidad de ponerle una carilla a un diente grande porque se le va a ver más grande. Entonces tú me llegas a consulta y yo a ti te digo, no, no te lo voy a hacer. Y he tenido pacientes que se han ido enojados. A mí me pasó en el 2014, si mal no recuerdo, la última paciente que llegó ese día, una paciente, fui a pedir un diseño de sonrisa, eran los dientes, y te lo digo, hasta el día de hoy han sido los dientes más hermosos que yo he visto en mi vida, naturales. Y tenía simplemente uno de los dientes un poquito montadito, como decimos, sobre el otro diente. Y le dije, mira, vamos a colocarte alineadores 3 meses. Y en 3 meses tú tienes tus dientes perfectos, te hacemos un aclaramiento dental después para que reforzar el color. Sin embargo, ni siquiera lo necesitaba y listo. Que no. Que ya no quería, que ya quería carillas. Se fue a otra clínica que quedaba incluso cerca de donde yo tenía el consultorio. Le hicieron el diseño de sonrisa Y le colocaron sus y carillas. mandó la foto al WhatsApp de la clínica y le escribió a mi secretaria, dile al doctor que gracias por nada. Y mandó una foto, una selfie con su diseño de sonrisa horroroso, grandísimo, re blanco, O sea, dientes pero gordos. ella le mandó la foto como tirando la puya de que Exacto, sí me lo hicieron. molesto porque ella se fue molesta porque yo me negué a hacerle el tratamiento. Pero bueno, imagínate. Y terminó regresando casi 2 años después con una odontalgia, un dolor severo en todos los dientes donde tenía sus carillas, con inflamación en las encías, le hicieron mal el procedimiento y además le desgastaron sus dientes naturales para colocarle carillas. O sea, se los desgastaron. Aparte de, Wow, o sea, tenía los dientes grandes. ella tenía los dientes grandes y muy bonitos. Entonces, al final ella estaba buscando solución y dije, no, no te puedo atender. Claro. La razón por la que no te puedo atender es que primero uno detecta, es un paciente problemático, Es un es un paciente paciente que no problemático, escucha, es totalmente. un paciente que no va a atender indicaciones porque son personas obstinadas. Entonces le dije, quien te debe atender fue la persona que te causó el problema. Entonces, me dolió mucho porque fue, como te digo, han sido los dientes más hermosos que yo había visto Y se los dañó. y se los dañaron. Ya, de por vida. No somos tiburones que vamos a estar cambiando dientes. No, ojalá. Eso no se puede estar cambiando. Lastimosamente. Pero eso es así. Hay que cuidar. Tenemos solamente un juego de dientes. Y es una problemática. Mira, los tratamientos y los diseños
Ayer una persona me hizo una pregunta en redes sociales y me dijeron, es que me imagino que tus tarifas son altísimas. Y yo le dije, yo no diría que son altísimas, son proporcionales a lo que yo ofrezco. Son proporcionales a la calidad de material que yo te conozco, a la calidad de procedimiento que te estoy haciendo y a la garantía que te estoy entregando de que estoy cuidando tus dientes y además te estoy haciendo un tratamiento con el que te vas a ver bonito, con el que te vas a ver bonita, con el que te vas a sentir satisfecho y no va a afectar tu salud oral. Eso es lo principal. Entonces, hay personas que se ponen a evaluar costos, cuando en realidad lo que deberías evaluar es la calidad de lo que te están haciendo. Lamentablemente, aquí está la ley del regateo y ha ido gente a la consulta, ¿no? Que me dicen, oye, pero es que en otro lado me están cobrando tanto. Sí, yo le digo, bueno, pero a mí me pasó. En otro lado, pues puedes hacértelo. Sí, me pasó hace poco y lo conversaba con una amiga en estos días. Una paciente que yo le hice una cotización por un valor de una cirugía de lipoescultura con implantes y me manda un PDF como a los días, no me respondió más y a los días me manda un PDF de una cotización que había hecho con otro cirujano, pero hace 2 años. Ah. Y menor el valor, obviamente. Entonces yo no le respondí nada. Después con el tiempo me enteré que se operó y quedó mal operada. Entonces, a veces uno también, esas cosas suceden como que también Dios le quita a uno esos problemas de encima. No, y particularmente yo ese tipo de pacientes prefiero no atender. Exacto, ¿no? Yo he tenido pacientes de consulta donde yo sale de consulta y yo le digo a mi equipo, ojalá y no regrese. Ojalá y no regrese, porque es que son hasta ofensivos en la forma como te preguntan, como abordan los temas, la desconfianza que traen. Son de esas personas que se sientan y creen que ya las están robando. Sí. Y no te han escuchado la consulta o creen que estás cobrando por encima o empiezan a comparar tu trabajo con otras personas. Y yo soy muy respetuoso con mis pacientes y prefiero atender pacientes que estén dispuestos primero a aprender. Yo tengo todas las herramientas y los elementos para enseñarle al paciente en consulta. Lo primero que tengo es una cámara intraoral. Yo le tomo fotos y videos por dentro de la boca al paciente. Y cuando yo le entrego un diagnóstico, le digo, esto que le voy a hacer es en este diente que le estoy mostrando aquí, mire cómo está. Que el paciente vea. Entonces el paciente se va convencido de que le estoy mostrando algo que está en su boca. Porque es que la odontología tiene la desventaja que el paciente nunca puede ver qué es lo que tiene o qué es lo que le van a hacer. El paciente acude a odontología es cuando algo le duele. Si el paciente pudiera verse con lupa, se diera cuenta que hay muchos procesos que empiezan pequeñito y terminan convirtiéndose en una bola de nieve. Entonces, yo trato de tener todos estos elementos para que el paciente vea y compare. Yo le entrego todo organizado y siempre le digo para que usted vaya chuleando todo lo que le vamos haciendo. Porque es que yo tengo 32 dientes, 32 razones para atender a un paciente. Entonces yo prefiero que el paciente lleve un control. ¿Por qué? Porque ese paciente va a salir tranquilo de ahí a recomendarme confiado con otro paciente. Y en realidad el éxito de mi consulta ha sido el voz a voz. Claro. Cuando la gente me veía en vallas publicitarias aquí fuera del país, eso es más por posicionamiento de marca. Pero en realidad el voz a voz, cuando yo reviso la estadística todos los años, a final de año, el voz a voz es lo que me recomienda a mí. Exacto, sí, el voz a voz es el testimonio más fidedigno. Así es. Que se pueda llevar, la mejor publicidad. Esa es la mejor, definitivamente. Mejor publicidad. Bueno, en cuanto al diseño de sonrisa, ¿qué opciones hay? ¿Hay carillas? ¿Hay aclaramientos? También se podría decir que eso es parte del diseño de sonrisa. Un diseño de sonrisa puede incluirte hasta implantes dentales. Hasta implantes. Claro, es que un diseño de sonrisa, la palabra te dice qué vas a diseñar. No es una especialidad de la odontología como tal. Hace parte de la odontología estética, pero el diseño de sonrisa es que, bueno, ¿qué quieres que diseñe para ti? ¿Cómo quieres que diseñe tu sonrisa? Hay personas que si le falta un diente en la línea de la sonrisa, hay que colocarle un implante. Entonces el implante entra a ser parte de ese diseño de sonrisa. Claro. Hacer un diseño de sonrisa no es solamente poner carillas. Las carillas es un procedimiento dentro del diseño de sonrisa, porque yo también hago diseño de encías. O sea, las encías también pueden entrar Una gingivoplastía, una cirugía plástica de encía, me ayuda a mejorar también el aspecto final que yo le puedo dar a un diseño de sonrisa. Entonces, hacer una gingivectomía, una gingivoplastia, alargamientos de corona, un remodelado gingival, todo eso me puede ayudar a mí también a que el resultado sea mucho mejor. Hay pacientes que lo necesitan, hay pacientes que no. En la gran mayoría no lo necesitan, pero hay algunos que sí lo necesitan y esos toman un poco más de tiempo. Pero todas las especialidades pueden hacer parte del diseño de sonrisa. Al final de la estética como tal. Claro que sí. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, hay pacientes que yo digo, bueno, pacientes que traen un diente oscuro porque se lo golpearon en algún momento de su vida.
o por tratamientos de ortodoncia, que puede pasar. Entonces me toca llamar a mi endodoncista, la que hace parte de mi equipo, para hacer un tratamiento de conducto para yo después poder hacer un aclaramiento interno. Entonces, en realidad la endodoncia también hizo parte en ese paciente del diseño de sonrisa como tal. Entonces, es un concepto muy, muy amplio. ¿Qué quiero al final? Yo puedo mezclar todas las especialidades si las necesita el paciente. ¿Hay algo en particular al momento que tú ves en la consulta que te vaya a contraindicar que ese paciente no es candidato para un diseño de sonrisa? Hablemos específicamente de carillas. Enfermedades periodontales. Si el paciente tiene enfermedades periodontales, no le hago diseño de sonrisa. Y, o sea, igual que si el paciente te llora ahí al frente, no se lo hago. No tiene indicación. No, porque lo que voy a hacer es, si el paciente tiene una enfermedad periodontal, debe tener alguna enfermedad sistémica de base que le está afectando, o debe tener algún problema neurológico y debe estar tomando algún medicamento que lo pueda estar afectando, o 3, puede tener malos hábitos de higiene o puede tener hábitos como el cigarrillo, etcétera, etcétera. Entonces, una enfermedad periodontal me indica a mí que el paciente no está apto para realizarse un procedimiento de estos como tal. Para poder realizar un procedimiento estético, yo necesito un paciente sano, incluso sin caries. Porque un paciente me viene con caries y lo primero que yo le digo es, te tienes que quitar las caries para yo poderte hacer tu tratamiento de diseño de sonrisa. Además de patología periodontal, ¿algo adicional que tú digas que te contraindique? La mala posición de los dientes. Un paciente que necesita ortodoncia es un paciente que yo definitivamente le digo que no. ¿Por qué? Porque para yo poderle colocar carillas a un paciente que tiene malposición en sus dientes, me toca desgastarle los dientes. Claro. Y eso es algo que no voy a hacer porque yo lo primero que tengo que procurar es la salud del paciente. Entonces, tengo pacientes que se han ido porque le digo, te tienes que hacer ortodoncia. No, yo no me voy a poner brackets. Bueno, imagínate. Esto no lo puedo hacer. Así como he tenido otros pacientes que han llegado, que son de esos que les guste, se documentan más y llegan y me dicen, póngame a firmar lo que sea, que yo le autorizo que me desgaste los dientes. ¿Y tú qué has hecho ahí tampoco? Ya ahí son casos porque hay algo que en ética que se llama el derecho a autonomía del paciente, entonces ya ahí no puedo hacer absolutamente nada. El paciente ya viene documentado legalmente con todo y me dice, es que yo le estoy pidiendo que me haga esto. Claro, yo se lo pongo y le pongo el papel del terror donde le explico todas las peores consecuencias que le pueden suceder. Y hay pacientes que no les importa. Como eso, no te puedo decir que he tenido muchos casos. Si los puedo contar con una mano, son muchos y me quedan dedos. Pero sí he tenido pacientes que me han dicho, no, yo brackets jamás me voy a poner, prefiero que me desgaste los dientes. Entonces lo que trato de ser es muy cuidadoso en ver cómo hago ese tipo de tratamientos, pero eso no es lo ideal. Y obviamente pues yo me blindo y me protejo legalmente, pero también le explico al paciente y trato de convencerlo. Hay muchos a los que he convencido y sí se han hecho ortodoncia, porque incluso hay pacientes a los que yo les digo, ven, si tú te haces ortodoncia, al final ni siquiera vas a necesitar diseño. Y tengo un muy buen amigo que él vive en Bogotá hoy en día. Cuando vivía acá en Barranquilla, lo primero que me dijo es que quiero hacerme un diseño de sonrisa. Yo le dije, no estás ni cerca de que yo te lo haga. Hazte ortodoncia, que cuando tú te veas tus dientes al final, te vas a dar cuenta que necesitabas 2 bordecitos aquí adelante y listo. En ese y caso, es el más feliz con sus dientes hoy en día. Por ejemplo, en ese caso, cuando los dientes son pequeñitos, delgaditos, separados, ese es un caso que sí serviría para carillas. Sí. Sí. Se puede. Hay muchas opciones. Cuando hay diastemas, los diseños de sonrisa funcionan para cerrar. El nombre es diastemas. Diastemas. Los espacios que se generan entre los dientes son diastemas. Y el diseño de sonrisa, las carillas, pueden jugar un papel muy importante en la estética de esos pacientes. ¿Qué pasa? Que tienen que ser muy bien diseñadas para que no invadan el espacio biológico de los dientes y de las encías, para que el paciente pueda pasarse su seda dental, no acumule alimentos en esos casos, y después de que se haga minuciosamente nos da un excelente resultado. Y eso es básicamente genética, o sea, eso es algo que hace parte de la anatomía de la persona. De muchos pacientes que tienen dientes pequeños. No tiene nada que ver de ninguna patología, nada. Hay patologías producidas por medicamentos que se toman en gestación. Consumen el diente. Exactamente, que permiten que está el diente en filo de cuchillo, que el diente sale con manchas diferentes. Hay cosas que se dan en la gestación, porque cuando tú naces, ya tú naces con todos tus dientes, permanentes y temporales. Exacto. Ya estos dientes están ahí configurados genéticamente. Entonces hay muchos de estos pacientes
que tienen el problema que la mamá tomó tetraciclina durante el embarazo, que tuvieron exceso de hierro, etcétera. Muchas cosas que pueden producir alteraciones y anomalías o enfermedades que le dio a la mamá mientras estaba en gestación. Y lo que hacemos es que estéticamente tratamos de buscarles una solución que sea la más adecuada. Entonces, se evalúa cada caso de forma individual y se le dan las diferentes opciones. Hay pacientes, por lo menos, que quieren cerámica y le digo, no te puedo poner cerámica, me toca ponerte de resina. O hay pacientes que solamente pueden pagar el de resina, pero le digo, no te puedo colocar el de resina, yo prefiero que esperes y te pongas el de cerámica. Okay. Entonces son casos donde ya hay que evaluar una patología que hace parte hoy ya del paciente como tal, que no es culpa del paciente, sino que hace parte, viene su genética. Entonces, Luis, es para evaluar. ¿Y tú crees que, ya esto hablando un poco más del posicionamiento y tu marca y todo con tu clínica, llegar a posicionarse es difícil? Sí, es difícil. Y toma tiempo. Toma tiempo generar confianza y credibilidad en las personas, porque hoy en día la gente no habla con la verdad. Y tú lo ves porque en las redes sociales están llenas de personas que te venden ilusiones y terminan los pacientes decepcionados. Ayer atendí a una paciente que conmigo es el tercer diseño de sonrisa que se va a hacer en menos de 2 años porque simplemente se sintió estafada. Y yo no puedo decirle, sí, definitivamente te estafaron. Yo trato de suavizar lo que estoy viendo, pero la paciente, pues por tercera vez, me va a pagar un diseño superior e inferior en cerámica. Y me dijo, y ya no tengo opción porque la última odontóloga me lo desgastó. Entonces me dijo, ya ahora sí o sí me toca utilizar carillas de por vida, porque no tuvieron el cuidado. Así como yo tengo otros pacientes que ya tienen años conmigo y ya han pasado por 2 diseños para renovarlos y siguen felices porque encuentran sus dientes y son la felicidad que les veo en la cara cuando yo les quito sus carillas y les digo, mírate tus dientes, y dicen, wow, tenía rato que no me veía mis dientes, pero se sienten felices cuando se ven sus dientes. Entonces ya no se hallan sin carillas, pero por lo menos están tranquilos porque tienen sus dientes sanos. Pero creo que es muy difícil hoy en día posicionarse porque la gente no habla con la verdad. Entonces hoy en día todo el mundo desconfía. Entonces todo el mundo está buscando, preguntando, revisa alternativas y te venden mentiras por redes sociales o te venden mentiras simplemente marcas que te comercializan, por lo menos en mi caso, blanqueamientos caseros que no funcionan. ¿Y cómo es eso blanqueamiento? Te venden una lamparita que se pone la gente en la boca y lo que está perjudicando es el diente, generándole calor al diente, porque eso en realidad no aclara los dientes, el color del diente. Pero tú lo encuentras por todas estas plataformas que venden productos y la gente pidiendo y la gente dice, no, yo me hago blanqueamiento en la casa y tú como eso no sirve. ¿Y cómo se puede hacer un blanqueamiento que no sea... O sea, que no afecte el diente? Nosotros tenemos técnicas. El que se maneja en consulta, que ese tiene que ser manipulado por nosotros, o el que nosotros le mandamos al paciente, que lleva unas indicaciones, que lo hace en su casa por 15 días. Y eso tiene una indicación. Y las indicaciones son muy, muy puntuales. Pero ya fuera de eso, hoy en día los pacientes todo lo quieren solucionar por internet. Sí. Se datean con mala información por internet y lamentablemente terminan consumiendo. Entonces posicionarse es enfrentarse también a la desinformación que hay en internet, porque hoy en día los pacientes quieren saber más que los profesionales. Y creo que te ha pasado. Eso es claro. Y mi papá, él también es médico, él es urólogo y él tiene una frase que le dice a los pacientes, bueno, si usted le va a creer más al doctor Google más que a mí, pues bueno, entonces... Sí, total. ¿Cuál es el motivo por el cual está usted sentado aquí al frente? Si ya Google le solucionó sus problemas. Y mira que cuando yo empecé la consulta, hablando del tema de posicionamiento, yo no cobraba la consulta. Porque cuando yo regresé acá a Colombia, la persona que nos manejaba el marketing, pues revisó varias clínicas y dijo, nadie cobra la consulta. Clínicas grandes de cadena y clínicas pequeñas. Entonces decía, es que nadie cobra la consulta. Consulta gratis. E inicialmente era consulta gratis. Y nuestra consulta era así. Pues claro. Entonces, la mitad de los pacientes se quedaban, la otra mitad se iba. Pero al final terminaba convirtiéndose también en un desgaste de atender y revisar a tantos pacientes que no eran pacientes efectivos, que no iban a realizarse ningún procedimiento. Muchos no se iban a realizar procedimientos. No, porque muchos simplemente o les parecía costoso o iban buscando cotización de esos que andan con una carpeta llena de cotizaciones para ver
cuál es el lugar más barato. Entonces son pacientes que no van buscando calidad, sino precio. Y se terminaba volviendo desgastante, entonces yo me gastaba guantes, eyectores, Claro, una hora de imagínate. consulta. Tiempo que no está facturando. Exactamente. Entonces llegó un momento donde yo dije, no más, voy a cobrar la consulta. Los de marketing, no, pero es que yo voy a cobrar la consulta. Es que sé que se me van a bajar el volumen de pacientes, pero los que vengan son pacientes que si me pagan la consulta son porque quieren que yo los vea. Claro. Quieren y valoran lo Y que yo están les voy a decir. dispuestos a hacerse un procedimiento. Entonces empecé a cobrar la consulta y a raíz de eso me di cuenta que muchos odontólogos después también empezaron a cobrar la consulta porque me escribían y me decían, ¿estás cobrando la consulta? Y yo sí la estoy cobrando. Y no se te bajó la consulta, sí se me bajó la consulta, pero es que los que vienen son los que vienen a realizarse procedimientos y ya no estoy perdiendo el tiempo con los que vienen a andar cotizando o simplemente buscando cuál es la opción más barata. Porque yo sé que no soy la opción más barata de Barranquilla, no la soy. Pero yo no voy a bajar mis precios porque bajar mis precios es bajar la calidad de mis materiales y mis productos. Claro. Entonces no lo voy a hacer. Disminuir la calidad del servicio que Sí, estás y ofreciendo. mi calidad no está en negocio aquí. No, claro, No claro. es negociable. Totalmente de acuerdo. Así es. Ven acá, ¿qué consejo le darías tú a alguien que está iniciando a emprender, a construir su propia marca? Lo primero que yo le digo es que no se rinda. La deserción en este aspecto o la forma como las personas terminan tirando los proyectos tiene que ver más a los obstáculos que enfrentan al comienzo. Pero es que nada en la vida es fácil. Tú no recoges donde no siembras. Tú no recoges donde no siembras. Hay que pagar el precio. Sí, totalmente. O sea, tú no puedes recoger manzanas de una semilla que no sembraste, porque no va a funcionar de esa manera. Entonces tú siembras la semilla y tú esperas que la semilla se abra, empieza a brotar la raíz para que después salga el tronco, el tallo, crezca, le salgan ramas, el follaje y luego te dé el fruto. Y ahí es donde empiezas a ver verdaderamente el esfuerzo y el sacrificio y aprendes a amar tu proyecto y a cuidarlo. Claro. Porque es que tú no amas lo que no te cuesta, lo que a ti no... Es como la mamá que pare un hijo. Cuando yo empecé con mi propia marca, yo sentí que yo estaba pariendo un proyecto nuevo. Y mira que, te decía, a mi hermano no le gustaban al comienzo las redes sociales. Y al final él me dijo un día, necesito que nos separemos, porque es que Identis se terminó convirtiendo en tu marca. Y nadie me reconoce por Identis. O sea, la gente sí lo buscaba, pero me buscaban era a mí inicialmente y yo le remitía a los pacientes. Y le tocó a él abrirse en su proyecto nuevo para abrir su clínica y su marca para que las personas fueran directamente donde él. Y a él le tocó pagar el precio de no generar contenido en redes sociales, dedicarle el tiempo, sudar y todo Y eso. de pronto no lo había hecho. Que no lo hizo, porque él mismo me lo decía, es que no me gusta. Habían entrevistas y me decía, ve tú. No. Llegaban a entrevistarnos y, no, Claro. vamos a crear contenido. No, yo no quiero. Hay sesión de fotos. Todo era como... Pero él ya hoy día cambió eso. Hoy en día tiene una percepción completamente Claro. diferente. Tiene su clínica que afortunadamente le va súper bien. Me sigue atendiendo a mis pacientes de cirugía. Tiene su clínica junto con su esposa, que es odontóloga, mi cuñada. Y ya son muy reconocidos también y tienen su propia marca y la gente ya los busca en su propia marca. Claro. Pero él se dio cuenta. Y al final terminé yo comprando todo a Identis, la parte de él, su 50%, porque él mismo reconoció que es importante trabajar y parir ese producto para que puedas enamorarte de él. Y no digo que él no hubiera estado enamorado de la clínica, siento que simplemente pues yo era el encargado de lo comercial. Y Claro. lo que pasa es que la cara mía era la que salía en todos lados. No, claro, y nunca se va a vender algo que no se muestra. Exactamente. Entonces, al final terminó saliendo ese proyecto. Hoy en día él tiene su clínica y él terminó dándome la razón y me dijo, claro, es que hay que mostrarse. Entonces ya tú lo ves activo en redes, mostrando los procedimientos que hacía. Él con la excusa de que eran cirugías, decía, no, es que eso no se muestra porque eso impacta. No, a los pacientes también les gusta ver eso. Claro, claro. Hay gente que le gusta ver cómo se sacan granos. Sí. Que le Sí. parece tan entretenido ver cómo van Hay drenando gente, cosas. ve que hay gente que está viendo en TikTok cómo sacan un uñero. O sea, hay gente que sí le gusta. O sea, es Unas cosas real. absurdas. Totalmente. Exacto. Es verdad, ahora no le va a gustar saber que el odontólogo que lo está viendo a uno, todo el trabajo que hace y lo profesional que es. Exactamente. No, es una vaina absurda, pero es muy cierto. Es muy cierto.
Fíjate que me hiciste recordar algo que me pasó a mí, porque yo era más o menos así como tu hermano. O sea, esta persona que tú estás viendo que tiene un podcast, que es cirujano plástico, que sale en redes sociales, que ha salido por televisión, o sea, para yo crear este personaje costó un tiempo. Entonces yo recuerdo que era muy tímido. Yo era muy tímido y una de las cosas que a mí me daba miedo de ser cirujano plástico era que era un desafío porque yo me tenía que mostrar al mundo, tenía que salir hablando en redes sociales. Y yo decía, no, yo no sirvo para eso, no me gusta eso, es que no me parece, que eso es vanidad. Y hasta que cambié el chip, no recuerdo qué fue lo que ocurrió, pero yo cambié el chip y yo me di cuenta, pero es que yo no lo tengo que ver de esa forma, lo tengo que ver que es mi profesión. Y como es mi profesión, yo tengo que vender y tengo que mostrar el trabajo. Tú acabas de tocar algo súper importante, que la gente de mi comunidad lo conoce, de los que me siguen en redes, porque hablaste, soy muy penoso, no me gusta. Claro. A mí es que el doctor Luisma es un personaje. Exactamente, un personaje. El doctor Luisma no es Luis Mauricio. Luis Mauricio es una persona sumamente familiar, Claro. sumamente penosa. Luis Mauricio jamás hubiera sido Rey Momo. Jamás hubiera- A mí, o sea, al doctor a Luisma, de hecho, por eso cuando me preguntaron y me dijeron, ¿cómo va a ser tu nombre? Yo dije, Luisma. Claro. Y me preguntaron, ¿cuál va a ser tu nombre de Momo? Yo dije, Luisma, porque es que Luisma fue un alter ego que a mí me tocó construir estando en la universidad, para pararme en público, para exponer. Y fue ese alter ego que me permite hoy en día en redes hacer muchas cosas que Luis Mauricio no lo hace. Yo tengo una familia sumamente convencional. Mis papás son cero de redes, cero de rumba, cero. Mis papás son las personas más tranquilas. No les gusta exponerse en redes. Yo pocas veces los muestro, también por requerimiento de ellos mismos. Pero a mí me tocó crear ese Luisma. Y para las que están empezando, hombre, busca ese personaje en el que te puedes refugiar, que se va a atrever a decir lo que normalmente tú no dirías, que se va a atrever a hacer lo que normalmente tú no harías, que se va a atrever a compartir con gente con la que normalmente tú no compartirías, y se quitan los prejuicios y te quitas todo eso. A mí Luisma me ha dado esa tranquilidad de poder incluso socializar con muchas personas, y en este tema del carnaval, hablando un poquito de lo que mencionábamos al comienzo, me sirvió muchísimo. Pero fue también ese Luisma, doctor Luisma, como me conocen en redes, el que me ha permitido también abrirme a poder coger mis redes, mi celular y ponerme a tirar carreta y hablar y hablar y hablar y hablar y contarle a los pacientes de todo, ¿no? Porque yo tengo mi perfil profesional, pero también les hablo de todo a mis pacientes. Porque a los pacientes también les gusta conocer quién es la persona detrás del profesional. Exacto. Entonces, de esa forma uno conecta mucho con su comunidad. Así es. No, y eso de crear el personaje es necesario al final. Al final porque Doctor Ken. Doctor Ken, Doctor Ken. Así es, Doctor Ken. Uno tiene que crear un personaje. Bueno, y entonces tú creas ese personaje. ¿Cómo haces Que no es tú? falso, ¿no? Ese No personaje no es es real. falso. Es tu personaje como profesional. Exacto. Ya, la parte humana, ya, o sea, 100% humana. O sea, ese hombre en la parte íntima, de familia. Al que le gusta quedarse encerrado en la casa. Exacto, ya, eso sí. Pues voy a algo muy privado tuyo y que saben las personas más allegadas a tu entorno. Correcto, total. Solamente, como debe ser. Mira, a Luisma le toca salir a la calle. A Luisma le toca ir a los eventos, a Luisma le toca. Si fuera por Luis Mauricio, se quedara en su casa viendo películas, comiendo crispeta, recibiendo a sus amigos, porque a mí me gusta ese tipo digamos que de compartir en mi casa. Yo soy muy familiar, pero definitivamente a ti todo esto te lo demanda. Ir a los eventos, a los congresos, a los seminarios, socializar con el medio y mostrarte para también vender tu marca profesional. Claro. Eso lo hace Luisma. Luis Mauricio se queda Mauricio los se fines queda de semana en la durmiendo. casa. Bueno, ¿cómo haces para lidiar con en las redes sociales con tanto, hay gente muy positiva como gente también que tira su veneno? ¿Cómo hace uno para manejar eso? Sabes que al comienzo me afectaba. Ok. Al comienzo me afectaba. Creo que llegó un punto donde me vi tan afectado que lo tuve que hablar con una psicóloga. Y pues ella simplemente un día me dijo, ¿cómo puedes controlar lo que la gente puede pensar de ti? Entonces me dijo, me dejó la tarea y me dijo, busca la fórmula para controlar lo que la gente puede decir o pensar de ti. Y yo duré una semana buscando la fórmula y no la encontraba. Esa es mi fórmula. Y cuando llegué a la cita nuevamente con ella, me dice, ¿cuál fue la fórmula? Y dije, no la encontré. Y me dijo, exactamente. Entonces, estás peleando una batalla que vas a perder. Entonces me dijo, tienes dos opciones. O los ignoras y te afianzas en lo que tú eres, porque si lo que ellos están diciendo es verdad, no tienes nada que hacer. Y pues si es mentira, pues ¿qué vas a hacer respecto a la mentira? Pues no puedes controlar lo que ellos están diciendo.
Entonces ahí entendí que yo no puedo controlar, y me han dicho de todo en redes sociales, incluso con el tema del carnaval. Que Hay poco personas... profesional, me imagino que dirían. Que poco profesional. No, al contrario, mis No. pacientes fueron los más felices. No, pero el negativo. El El negativo, hater. no, hablo más. Entonces que me decían es que este se cree la reina del carnaval. Claro, como mi papel como Momo tuvo tanto auge y tuvo tanta visibilidad, Ajá. había personas, pero cuando yo entraba a ver eran perfiles falsos. Entonces era como, "No, yo no me voy a poner a pelear con un perfil falso". Claro. Y los que no eran perfiles falsos, encontrabas que por DM te lamboneaban, porque es la realidad. Pero es la forma como ellos disfrazan ese carácter y eso que ellos hacen. Y al final terminaban, no me lo comentaban directamente en mis posts, sino que yo lo veía en los portales donde colocaban noticias. Allá iban y escribían cosas negativas y yo lo que hacía era que les daba like, Ah, imagínate. para que supiera que yo lo había visto. O sea, porque, a ver, no hay necesidad de eso, pero en realidad hoy en día decirte que me afectan, no. Creo que me afectaría más que mi trabajo se vea en tela de juicio. Claro. Porque es algo que he construido con muchísimo amor. El resto es una percepción de las personas. El trabajo no. El trabajo es algo que se muestra con resultados. O es bueno o es malo. Entonces, fíjate qué interesante. Para construir tu marca y posicionarte, trabajar duro, pagar el precio y nunca tirar la toalla. Sí, total. La número 2, cómo soportar en redes sociales esos haters, esas personas con esa toxicidad y esos mensajes negativos, ignorar por completo. Ignorarlos. Y afianzarse en el poder de uno. Eso habla más de ellos. En realidad Claro. habla mucho más de ellos que de uno mismo. O sea, invertir yo de mi tiempo. Mira algo que me pasó ahorita en carnavales. Terminando los carnavales llegan unas personas creadoras de contenido y simplemente me muestran con su celular y me dicen, mira, te quería mostrar esto, estaba esperando que pasaran carnavales. Esta persona nos estaba ofreciendo dinero para hablar mal de ti. Y esto era lo que quería que dijéramos. Y eran puras mentiras. Y estos creadores de contenido simplemente se negaron. Obviamente, ¿qué me impresionó? Que una persona quisiera invertir de su dinero para que alguien hablara mal, pero después me di cuenta y yo dije, ¿cuánta gente más no paga para hacerle daño a otras personas? Claro. En realidad eso se ha visto siempre. Claro, claro. Lo que pasa es que de pronto tú no te alcanzas a imaginar que una persona tenga esa capacidad y más personas a las que tú no las has hecho nada. Eso me impresionó, pero al mismo tiempo yo dije, bueno, qué bueno que me enteré al final y me sentí más tranquilo conmigo mismo porque me di cuenta que no generó ningún tipo de reacción ni de rencor dentro de mi corazón, pero sí te impresiona ver la capacidad que tienen las personas cuando tú no les caes bien por alguna razón de querer destruirte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Enfocarse en hacer las cosas bien, ponerse metas claras y trabajar en ellas. Lo demás no podemos controlarlo, son comentarios que van a pasar y pues simplemente no podemos controlar lo que sale de la boca de las demás personas. Bueno, Luis Mauricio, estamos ya terminando. Y para cerrar quería hacerte esta pregunta que incluso la llegamos a conversar antes. Si a Luis Mauricio Aragón en estos momentos quitáramos fuera de todo título, trono de rey Momo y todo lo que ha conllevado tu vida, ser odontólogo, tu familia, o sea, todo lo que has ido acumulando, construyendo en la vida, nosotros lo quitamos, ¿quién queda? ¿Qué ser humano es el que queda ahí? Queda un ser humano servicial, muy servicial. Creo que eso es una de las cosas que más felices me hace. O sea, yo creo que mi felicidad la mido en la capacidad que he tenido de poderle servir a muchas personas. Quedan mis valores, queda el hijo que soy, que me siento orgulloso del hijo que soy porque siento que lo doy todo por mis papás. Queda el hermano, tengo una relación con mis hermanos espectacular, que no la cambio por nada. Queda el tío consentidor, que mis sobrinos son mi talón de Aquiles, y creo que queda el amigo. Y yo creo que de las personas que me conocen, ellos creo que pueden definirlo mejor de lo que yo pudiera hacerlo, porque a veces me dicen que yo tiendo a ser muy modesto en esa parte, pero nunca me he sentido en la capacidad de calificarme. Pero eso que queda es lo que verdaderamente es la esencia de lo que compone el profesional y ese otro alter ego que es Luisma, que es el que se muestra en redes sociales. Bueno, Luisma, hemos culminado. Te dejo la cámara por completo a ti para que le hables a todos los que nos han estado acompañando en el podcast. Te lo agradezco antemano, muchísimas gracias. Fue muy ameno esta conversación, muy chévere. Y
ahí tienes la cámara para que le converses, digas sobre tus redes sociales, donde Claro. te pueden encontrar, número de teléfono y todo. Bueno, listo. No, mil gracias primero por la invitación y a todos ustedes los que me quieran seguir en redes sociales. Aquí se las voy a dejar acá abajo. Es @dr.luismauricioaragón. Ahí me encuentran perfil profesional de todo un poquito y está el que es completamente profesional, que es @identisto. Identisto, se escribe identisto. Me pueden contactar y pues lo que quieran pedir citas odontológicas al 306-564361. Excelente. No, te lo sabes de memoria. Excelente, Luis Mauricio. Muchísimas gracias. Para mí fue un honor tenerte aquí y esperamos que sea muchas veces más también. Que Sí, claro. Este espacio siempre está de puertas abiertas para aquí, ti. Tú invítame a hablar de todo, que yo hablo de todo. Excelente. Excelente. Un personaje, la verdad, sin lugar a dudas, y un profesional, un gran ser humano. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y a ustedes todos, gracias que nos acompañaron en este episodio hasta el final. Recuerden, este es el podcast de Kenneth, un episodio más que grabamos el día de hoy. Recuerden compartir, dar like, comentar este contenido para que pueda llegar a más personas. Estamos viendo en un próximo episodio. Chao, chao.